atardeceres más bonitos que tiene la Villuercas. Le agradecemos que esté nuevamente aquí cada vez que le llamamos. Joaquín acude. La primera vez que vino para defender, para ayudarnos a conservar las montananzas de las barreras de García. Los montes de García están hoy día libres gracias en parte a él. La segunda vez que vino para celebrar el árbol, en la fiesta del árbol, y esta tercera vez viene para celebrar los caminos que andan, los caminos que se transitan despacio, para emboscarnos entre la naturaleza, disfrutar del placer de contemplar, como ya nos ha enseñado él en numerosas ocasiones. Joaquín Araujo es bosque de bosques y es maestro de maestros. Y me quedo con una frase suya en el que él recoge parte de esa enseñanza que tienen los maestros, en el cual dice que pienso para que pienses, escribo para que escribas, hablo para que preguntes, pero sobre todo miro para que veas. Con todos vosotros, Joaquín Araujo. Buenas tardes. Muchas gracias por querer confluir una vez más con una característica que me acompaña y que casi nunca queréis señalarla. Soy el anciano. Soy el que más tiempo lleva caminando, luchando, peleando, plantando y sobre todo queriendo compartir lo que probablemente está más erosionado en una civilización que presume conocimiento y es difícil dar con mayor cantidad de ignorancia acumulada, como la que se está amontonando en estos momentos sobre buena parte de nuestra sociedad. Pero también hay que poner de relieve que todos los indicadores que manejamos, algunos por desgracia, porque a algunos le encantaría estar realmente fuera del mundo, que es lo que me propuso esta comarca, las Villuercas, hace ya más de 50 años, pero estás fuera del mundo, pero por desgracia las noticias del mundo vienen a torturarte prácticamente a diario. Como resulta imposible salir del mundo en estos momentos, hay que poner muy claramente de manifiesto que las cosas están peor de lo que podamos imaginar. Esto les parecerá una cierta exageración, sobre todo desde un planteamiento de prólogo, de inicio a una reflexión sobre lo que nos estamos trayendo entre manos con la convocatoria de este 17º. Bueno, si hay 17 formas de encuentro, lo primero que hay que hacer es felicitaros, daros las gracias por la tenacidad. Otra, de las realidades humanas totalmente erosionada, lo que está consiguiendo la tecnología, que invariablemente hay que calificar de ortopedia. Es algo que realmente es sorprendente, que algo que nos tiene que ayudar porque de alguna forma estamos mutilados, se convierte en el centro de todo, de las acciones, de los pensamientos. Últimamente, por supuesto, está amenazada la inteligencia porque hay otra inteligencia que va a sobreponerse sobre la nuestra. Bueno, en cualquier caso, a donde vamos es a que estemos donde estemos, nadie escapa de las amenazas. Y como hay una amenaza absolutamente global, que no es la del clima, por cierto, porque los seres humanos vivimos dentro de un clima que nos compete en exclusiva, que es la cultura. Pero la cultura cada vez es menos culta, precisamente porque la ortopedia se está
sobreponiendo, está venciendo a la cultura de sus tiempos. Los que tenemos la desgracia de una militancia activa, de un contacto a través de la profesión periodística, de los informes que nos llegan de todas partes, pues tenemos que ser así tremendamente sinceros. Nunca le ha ido peor a la vida en este planeta. Nunca hemos estado más amenazados que en este momento. Amenazados individual y colectivamente. El diagnóstico de la salud es absolutamente estremecedor, pero no nos rendimos. Y por tanto, cada uno de estos encuentros, cada una de estas formas de confluir, pues son verdaderos salvavidas, son tablas de náufrago, son posibilidades de seguir esperando en que somos capaces de hacer las cosas, y de hecho, también al lado de que nunca han ido peor las cosas, también podemos decir nunca hemos sabido tanto sobre cómo hacerlo bien. Y esto es absolutamente fundamental que lo tengamos presente. No somos mayoría, invariablemente no somos mayoría, pero somos los mejores. Y esto también hay que dejarlo muy claro. Somos los mejores porque aceptamos las sugerencias, aceptamos la cultura más culta, y con la cultura más culta yo siempre defino a la que ha sido prácticamente abolida de la faz del mundo, que es la cultura rural. ¿Por qué es la cultura más culta? Porque sencillamente se dedicaba a cultivar, se dedicaba a cuidar, se dedicaba directo y directamente, con todos los agravios comparativos que queramos imaginar, se dedicaba a que todos los demás fueran posibles. Y por eso ya simplemente cuando ahí mismo vemos que defendemos el medio rural, bueno, yo preferiría la palabra cultura ahí en vez de medio, porque la cultura es el medio más humano para seguir siendo humanos, es el medio más eficaz para ser sensible, es el auténtico camino. La cultura es el camino. Y en ese aspecto es en el que debemos insistir en intentar buscar las sugerencias, siempre sugerencias, que nuestro propio pasado lanza hacia el presente, pero sobre todo que la naturaleza, que el entorno, que el mismo paisaje con sus formas, los ciclos, los sucederes y la sucesión de sucesiones que invariablemente es la naturaleza, está proponiéndonos precisamente para intentar de alguna forma que la más anciana de las sabidurías que hay en este planeta pues esté ahí a nuestra disposición para intentar precisamente frenar los colapsos. En esa pancarta hay un tremendo error, lo siento. No hay que hablar de patrimonio. Así de claro. El patrimonio es un término machista, supremacista y excluyente de las realidades. Patrimonio viene de pater, de pa. Y pa es pariente directo de poder. En sánscrito pa era poder y padre. Y por eso, por otro lado, eso funda el patriarcado frente a la propuesta de esa vieja sabiduría de la natura que invariablemente es matriarcado. Tampoco sea muy correcto, es maternal. Más que matriarcado, es maternal. El camino público, el bosque, la fuente, el aire, son nuestro matrimonio, no nuestro patrimonio. Los caminos públicos forman parte de nuestro matrimonio con el mundo que nos rodea, con las realidades que forman parte de una forma sencilla, pacífica, que intenta ser completa y por tanto que no excluye y no discrimina a las otras realidades. En cambio, hay algo verdaderamente fundamental en ese cartel. La palabra público. Lo de todos.
entre las amenazas absolutas que están cayendo ahora sobre nuestra cabeza está la merma, la tremenda merma, la erosión constante que viene sufriendo el concepto de lo compartido. En pocas ocasiones, cualquiera que tenga un poquito de capacidad de asomarse a los procesos históricos, incluyendo los más recientes, bueno, cualquiera que haya tenido contacto con la cultura rural, la ya extinta cultura rural, pero en cualquier caso, cualquiera de los presentes seguramente tiene un par de rescoldos en algún esquinazo de su sensibilidad sobre lo que escuchó en casa del padre, del abuelo, del tal. Bueno, parece mentira, pero hace un par de generaciones lo público estaba bastante claro. Y había muchas cosas, por supuesto, estaban las formas de tenencia y las formas de abuso y las formas jerárquicas, y estaban incluso las posibilidades de que los absolutismos fueran verdaderamente impositores de todo tipo de ofensas a lo público, pero curiosamente había bastantes más cosas públicas y se entendía con bastante más profundidad, y se practicaba, sobre todo se practicaba bastante más las relaciones que pudieran y la consideración de bien público o de servicio público o cualquiera de las derivaciones de la palabra. Bueno, para mí el aspecto que siempre he intentado resaltar es que entre las viejas sabidurías, destrezas, habilidades, sugerencias y lecciones que nos da la natura, es que la natura invariablemente, como es maternal, porque viene, si patrimonio es de padre y poder quiere decir terror, pues nada es madre y quiere decir abrazo, quiere decir cuidado, quiere decir tutela. Bueno, pues entre las tutelas que nos ha siempre puesto a nuestra disposición la maternal naturaleza, es que siempre ha sido muy pública. Y el uso de los elementos básicos, la posibilidad de contemplación, como ha sido mencionado en el acto de presentación, siempre han sido muy por encima de cualquier forma de exclusividad, patrimonialismo, propiedad privada o lo que se quiera poner a continuación. Y ese es el aspecto en que, curiosamente, frente al avance del personalismo, del ultraliberalismo económico, frente al avance de las arrogancias antidemocráticas, resulta que también tenemos esa posibilidad de que la naturaleza nos preste algo de su sabiduría al estar ya socializada de por sí. Y acabo de usar una palabra que para muchos es un anatema: socializar. Bueno, pero es que lo que hay que tener muy en cuenta es que no entenderemos realmente esa tabla de salvación, esa tabla de náufrago que es la cultura, sin entender algo tan importante como la definición que da Octavio Paz. Octavio Paz, el gran escritor mexicano, premio Nobel de Literatura, en una sencilla frase pone a nuestra disposición una argumentación que creo que es capital. Capital por maternal, capital por culta. Dice: la cultura es todas las culturas, el humano es todos los humanos. Y esto es lo que es, la naturaleza es todas las naturalezas para todos sin exclusión. Y ahí está el aspecto clave. Esta civilización se ha lisiado a sí misma intelectualmente por haber elegido el camino que no lleva a parte alguna. El camino sin camino, el camino de la exclusión, de la segregación, de la amputación. Y como estamos en el mundo rural, de la castración.
ha decidido castrarse a sí misma del entorno, de los paisajes, de las profundidades, de las lontananzas, de las líneas del horizonte, incluso de las primeras sensaciones que siempre son reconfortantes y que son belleza completamente gratuita a nuestra disposición. En ese aspecto, la cultura es todas las culturas. El hombre es todos los hombres y, por supuesto, todos los hombres y todas las mujeres. El humano es todos los humanos. Y ahí es donde hay que intentar empezar a paliar la codicia de los listos, el poder de la acumulación, la extraordinaria regresión que significa el acabar con los dominios de lo público. Estamos muy amenazados porque cada vez se privatiza algo más. Cada vez hay no solo lo que todos sabemos y que en gran parte está en el trasfondo de estas jornadas y todo lo que se defiende desde la defensa de los caminos públicos, sino es también la privatización del agua, que el dominio público y hídrico esté tan absolutamente compartimentado. Fijaros, esto es fundamental. Probablemente hay varios inventos del ser humano que son terribles y lo digo desde empezar porque yo también tengo el compartimentar. Esa es la terrible situación de... Probablemente ha pasado muy inadvertida a pesar de que la cátedra de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid, con González Fernández al frente y luego con su amigo y discípulo Antonio Díaz Pineda, estudiaron mucho que uno de los más graves problemas ambientales de estos países tan ortopédicamente sujetos a ellos mismos, pues era la compartimentación del paisaje, la infinita creación de obstáculos, de vallas, de puertas al campo. Ese absurdo, ese oxímoron y demás, pero sí hay tantas puertas al campo que realmente... ¿Y qué pasa detrás de eso? Que la verdadera comunicación, el verdadero intercambio, el verdadero viaje, la verdadera confluencia, la conexión, que es lo único que le da real sentido a la vida. La maternal naturaleza lo que enseña es precisamente a ser sabios. Y la sabiduría es entrelazarse, es comunicarse, es ponerse en contacto. Incluso el simple abrazo. ¿Qué vemos cuando caminamos por los lugares no compartimentados, no permanentemente llenos de obstáculos y demás? Nos vemos cómo se abraza el cielo con la tierra, el árbol con sus raíces, todas estas formas de vinculación, de simbiosis sentimental en gran medida. La vida es posible por un abrazo, por una confluencia, por un encuentro. Esto más o menos lo vamos empezando a tener claro, ¿no? Que aquí lo que importa sobre la bien del mundo es que se lleven bien los hongos con las plantas y las plantas con los animales y ojalá algún día el animal que piensa con lo que, por cierto, ha pensado. Porque también es paradójico que todos hayamos pensado cómo hay que hacerlo e invariablemente se haga al revés. Invariablemente el ser humano traiciona a lo que sabe y traiciona a lo que prefiere. Esas dos cosas son permanentes. La comunicación, que es precisamente lo que en teoría somos capaces de hacer mejor que nadie, los seres humanos han inventado, desde la comunicación instantánea, tecnología al canto, hasta lo que queráis. Joder, si es que damos charlas, hay conciertos, hay música, hay libros, hay todas las formas, ¿no?, tecnológicas de la comunicación. La comunicación está destrozada.
comunicación está absolutamente destrozada. Y la más destrozada o más fácil de interpretar que está destrozada es precisamente la que tiene que ver con los caminos que permiten andar sobre ellos. Probablemente todos sabemos el ejemplo de camino por el que se anda y por el que andas. Bueno, el título de esta charla, cuando lo propuse decir los caminos que andan, realmente yo esta expresión la he usado sobre todo para definir a las fluyentes cuencas hídricas, a los cauces, al agua. El agua es un camino que anda. Pero es que claro, luego te plantea sobre todo el fascinante fenómeno de la transhumancia. Claro, te imaginas que cuando por ahí circulaban millones de ovejas y centenares o miles incluso de personas, pues también había una serie de aspectos vivos fluyendo por las cañadas, por las veredas, por los cordeles. Públicos. Vías de comunicación públicas. De todos. Y afortunadamente, a pesar de la ingente cantidad de enfermos que ha sufrido todo el sistema de caminos de la transhumancia, pues sigue siendo de todos. Y probablemente sea el matrimonio público más importante que nos queda en este país. Esas 400 y pico mil hectáreas que cubren los caminos de la transhumancia, pues al ser de todos, nos están poniendo en contacto con la posibilidad de lo que más necesitamos, seguimos necesitando, pues que es compartir. No acaparar, compartir exactamente todo lo contrario, ¿no? No sé, con esto de la edad, pues la memoria es algo que está prácticamente en ruinas, pero precisamente como homenaje a Jesús Garzón, que fue el gran defensor de esos caminos públicos de la transhumancia, yo le escribí un poema, ¿no? Y simplemente creo que tiene relación con lo que tenemos esta tarde, pues yo hablaba en ese poema de que el que usa el camino más público, el que va desde las serranías del norte hasta las llanuras de Extremadura o viceversa, estaba protagonizando el ejemplo probablemente más cercano, escultural, pero muy cercano de lo más natural, que es el ciclo, el unir el origen con el destino con el origen. Y cuando ya has llegado a tu origen, te marchas inmediatamente para tu destino. Y cuando llegas a tu destino, vuelves a tu origen. La circularidad de los caminos de la transhumancia es absolutamente fundamental, porque precisamente es lo que rompe el sistema de compartimentos, rompe las segregaciones, las exclusiones, vincula. Y es lo que necesita también esta sociedad empobrecida, sobre todo empobrecida culturalmente, porque no quiere saber nada de los ciclos, de los procesos, del compartir. Es absolutamente terrible. Ayer mismo me di de bruces con una información que es, fíjense que llevo toda la vida en estos aspectos de intentar trabajar por una cultura culta, trabajar por la cultura ecológica, trabajar por la cultura de lo público, y me encontré con la información de que España era el país que peor se relacionaba con la naturaleza.
Vanguardia, periódico catalán, pero probablemente el mejor periódico que se publica en España ahora mismo, dices, caray, un país que es el que tiene todavía más naturaleza de todo el viejo mundo. Un país que tiene algunos de los elementos convencionalmente naturalísticos más importantes de todo el occidente europeo. Si quieren, un país que siendo de primera fila en cuanto a las tecnologías, la industrialización, la estupidez, todo eso junto, porque es más siempre junto. Entonces, pues resulta que seguíamos teniendo Extremaduras, cordilleras cantábricas, sierras morenas, y somos el país que peor se relaciona con la naturaleza. Bueno, pues ahí también hay que marcar claramente el antídoto que supone el tener todavía pues, esa red de caminos de la transhumancia y otros tantos. En el poema sobre la transhumancia que yo le dediqué a Suso, decía que lo importante de los que hacían la transhumancia es que tenían un maravilloso compañero de viaje. Supongo que todos sitúan mentalmente esa expresión de compañero de viaje. Se usó mucho, de forma un tanto insultante, por aquello de, bueno, es que este es de tal tendencia política y este otro le acompaña. Son compañeros de viaje del comunismo, son compañeros de viaje del fascismo. Bueno, el compañero de viaje, todos sabemos lo que es maravilloso. Caminar al lado de alguien o viajar con alguien. Pero yo en ese poema, insisto, dedicado a Suso Garzón, decía que la maravilla de los transhumantes es que su compañero de viaje era el viaje. Viajar con el viaje. El camino que anda. Y como nunca se detenía ni se estancaba, la conclusión de ese poema es la que creo que podemos aplicar perfectamente a todos los que defendemos o a todos los elementos defendidos dentro de ese concepto de camino público. Y es que, precisamente por unir el origen con el destino y el destino con el origen, precisamente por casi no detenerse, precisamente porque se procede a una clara imitación del ciclo fenológico de las primaveras, porque ¿qué pretende la transhumancia? Perseguir primaveras. Fíjense ustedes, qué bonita profesión, la de los pájaros migrantes, los nómadas del viento, como yo suelo llamarles, ir siempre detrás de una primavera. Y precisamente por eso nunca mermó la vida de nadie. Nunca mermó la capacidad sustentadora de los paisajes. ¿Qué pasa con los caminos que no son públicos o con los caminos que esta civilización que ha priorizado la velocidad y la comodidad? Creo que lo resumí muy bien en uno de mis libros ya con muchos años, y es la contundente frase que mucha gente dice, pero ¿qué está diciendo? Este se ha vuelto loco, ¿no? Pero qué verdad es. Las carreteras, las convencionales vías de comunicación, los raíles de la alta velocidad, nos llevan a los seres humanos, por supuesto, pero se llevan a la naturaleza. Nos llevan a nosotros y se llevan al resto de lo viviente. Y es tan grande la información que tenemos al respecto que también conviene tenerla muy, muy presente. La transhumancia atropellaba pájaros, sapos, gallipatos, erizos, mustelios. Pues creo que no, que nunca atropellaron a nadie. Si vamos por un sendero haciendo una
una hormiga seguro que queda muerta y aplastada, pero no atropellamos a nadie. ¿Saben cuántos animales vertebrados mueren en este país en las carreteras que llevan a los humanos, pero se llevan a la natura? No menos de 8 millones, todos los años. Entre 8 y 11 millones según algunos estudios. Hay algo mucho más grave, por supuesto. Se llevan a 1.500 personas. ¿Sí? O sea, matan. Y matan a mansalva. Bueno, pues es algo que está todo justificado, sí, pero si yo llego antes a tal sitio. Yo me dediqué a contar los manchones de sangre en los morros de los trenes de alta velocidad en los primeros 4 o 5 meses que se puso en funcionamiento la alta velocidad en este país. O algo que, por ir en línea recta, es esencialmente feo, por usar la línea recta. Pero un par de cositas para... No, un par de cosas para terminar. ¿Por qué los caminos que hacen? Porque por esos caminos puede que la sombra vaya delante de ti o que vaya detrás de ti. Pero hay algo que siempre va 3, 4, 5 pasos por delante de ti. El camino. No. Lo que camina contigo es alguien que sale de ti, eso que llamamos alma, y va por delante de ti por los senderos. Solo por eso, para ver caminar a tu alma, merece la pena defender los caminos públicos. Muchas gracias y que la vida llevamos un poco de tiempo de retraso, pero Joaquín no se emboba y... Esto es fantástico, no pasa nada. También se les podría llamar caminos callados. Yo no me callo ni debajo de la oreja. Ni lo hagas, ¿no? Sí, cuando vas solo por el camino vas callado. Sí, sí, habla. El silencio es muy importante. Pues seguimos. Bien.